no quería dejar de acudir aquí a nuestra cita semanal, de manera que les hablo desde un hotel en Ámsterdam, camino ya de regreso a Colombia después de haber estado toda la semana en el Congreso de la Asociación Mundial de Periódicos en Bangkok. Y bueno, eso hizo que mi interacción con el periódico y con la redacción pues fuera más bien a control remoto. Los seguí básicamente por la versión de iPad, por el .com cuando tenía acceso al Wi-Fi, pero pues no pude realmente pescar muchos errores ni tampoco pues les puedo hablar mucho de las decisiones editoriales difíciles que haya habido en la semana. Por supuesto, pues la más difícil sigue siendo la incertidumbre por ese robo técnico, robo estratégico, digamos, que le hicieron a nuestra periodista Carolina Cantillo por sus investigaciones sobre el carrusel de la contratación en Bogotá, y de ahí que hayamos decidido pronunciarnos editorialmente el jueves para seguir dándole visibilidad, la visibilidad que merece un caso tan preocupante. Los errores entonces en realidad los pescaron ustedes esta semana, por ahí un Wikileaks que iba con Y en un titular pues en el home del .com, y otra que es inexplicable, realmente no sé cómo se les pudo ocurrir a quien lo haya escrito, pero decidimos volver presidente de Venezuela al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que ya quisiera. Decía algo así como: por su parte el mandatario venezolano Daniel Ortega sostuvo que tal y tal y tal. Pero bueno, aunque estuve alejado de la redacción y del día a día, digamos, del periódico, obviamente pues fue una semana para estar pensando todo el tiempo en lo que hacemos allá. Y la verdad es que regreso muy orgulloso del reconocimiento mundial que tienen los experimentos que de cuando en cuando hacemos allá en el periódico. Porque en eso andan todos los periódicos y todos los directores de medios del mundo, viendo qué experiencias hay por ahí en el mundo que han sido exitosas, que se puedan replicar o que inspiren, digamos, algunas adaptaciones locales a cosas que se hacen. Y bueno, el hecho es que en el foro de editores, en la última presentación que hablaba sobre innovación y sobre algunos de estos casos, pues terminé yo allá en pantalla grande citado. Fue realmente una sorpresa muy grande. Obviamente pues era una frase más bien sonora, no era nada muy inteligente, pero que sí refleja un poco en lo que hemos venido trabajando en la redacción. Era algo así como que la palabra clave hoy en periodismo no es circulación, ni siquiera tráfico, sino relevancia. Y en ese sentido, pues resaltaron muchas de las cosas que hemos venido haciendo en el periódico. De hecho, este contacto que tenemos semanalmente fue un ejemplo, pero sobre todo, digamos, el ejemplo que volvieron a resaltar fue lo que hicimos en nuestra edición del aniversario 125, hace ya un poco más de un año, con el envío de todas las fotos de ustedes, de los que querían estar en la edición, las historias detrás de cada una de esas fotos, de cómo es la relación de ustedes con el periódico, las propuestas que hicieron para la portada de ese día, el hecho de haberlos invitado a algunos de ustedes a estar en el consejo de redacción que decidió esa portada. En fin, nos animaron pues en este foro a seguir tratando de hacer ese tipo de cosas, y pues tenemos que hacerlo. También pues debo contarles que hubo una mención también a la silla vacía y específicamente a esa base de datos que ellos han venido generando de los perfiles de la gente de poder, el quién es quién en el poder en Colombia, de manera que pues fue muy reconfortante ver que el periodismo colombiano pues sigue siendo un referente en el mundo, y ya no por, digamos, la valentía de enfrentar a los grupos violentos y criminales que tratan de callarnos, sino también por la innovación y por la búsqueda de nuevos caminos para esta empresa siempre difícil que es pues transmitir buena información y hacerla atractiva. Bueno, y hasta acá pues me llegó una pregunta que me llegó directa, de manera que, dadas las circunstancias de la lejanía y la desconexión, pues es la que voy a escoger esta semana. Me dice @adioselena: ¿cómo se verifica info de redes sociales cuando reportan hechos en países con censura a medios? Una tremenda pregunta realmente, y no voy a decir pues que tengamos un manual de cómo manejar este tipo de informaciones, pero
para que tenga credibilidad una información como esa, pues hay que mirar de quién proviene primero que todo. Y a partir de ahí, pues intentar en la medida de lo posible corroborar de alguna manera con otras fuentes, con gente que viva allá, pues que eso sea cierto, ¿no? En general, pues diría que es bastante improbable que el espectador maneje una información proveniente de redes sociales de otro país donde no tenga una persona, un corresponsal, un freelance al menos. Lo cual, y por eso es que digo que es una gran pregunta, pues digamos que nos salvaría de caer en una trampa o algo por el estilo, pero pues no nos salva de nuestra responsabilidad, porque en un país donde exista censura, pues las redes sociales son una buena herramienta y quizás la única para poder eludirla. Pero claro, pues habría que saber bien quién lo dice y qué credibilidad tiene esa persona que lo dice. Bueno, no es más. Nos vemos la otra semana. Chao.